El Gobierno aprueba el proyecto de ley contra el desperdicio alimentario. Esta norma asegurará la reducción de pérdidas, los riesgos ambientales y la previsión de recursos energéticos y naturales. Se centrará en la prevención y la concienciación. Establecerá la obligatoriedad de un plan de prevención de pérdidas y desperdicio para los agentes de la cadena alimentaria. Se incentivará el consumo de productos considerados como estéticos, alimentos de temporada y ecológicos. El Gobierno aprueba el proyecto de ley para evitar el desperdicio de alimentos. La norma, con un enfoque centrado en la prevención y la información, establece como prioridad absoluta el consumo humano de los alimentos. El Ejecutivo también ha analizado la estrategia de financiación presentada por el Tesoro Público para 2024. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha recordado que el texto ya inició su tramitación parlamentaria la pasada legislatura, pero decayó por la disolución de las Cortes Generales. El Ejecutivo ha añadido que ha retomado el proyecto lo antes posible por la importancia que concede a este asunto. Resumiría en una idea muy sencilla y muy gráfica el contenido de esta ley. Aquí no se tira nada. Se trata de un imperativo categórico que ha fundamentado en 4 pilares: la eficiencia económica, la pérdida de recursos naturales, la justicia social y el componente ético. Vivimos en un planeta donde casi 800 millones de personas sufren hambre o malnutrición. El titular de Agricultura ha apuntado que, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se desperdician a escala global un 30% de los alimentos que se producen. En el caso de los hogares españoles, el desperdicio fue en el año 2022 de 1.170 millones de kilos o litros, unos 65,5 kilos o litros por adulto al año. El desperdicio alimentario se ha reducido respecto a los datos anteriores a la pandemia y este proyecto de ley pretende seguir avanzando en esa dirección, según se ha manifestado. Las claves contra la pérdida de alimentos. La columna vertebral de la norma es la jerarquía de uso. La prioridad absoluta será el consumo humano de los alimentos. Si no es posible, se destinarán a la alimentación animal o a fines energéticos. La ley incluye la obligación por parte del sector productor o el de la distribución de donar los excedentes de alimentos que estén en condiciones de consumo. Se ha elogiado las buenas prácticas de la distribución alimentaria en esta materia y se ha detallado que las tiendas de alimentación de más de 1.300 metros cuadrados tendrán que contar con acuerdos con bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales para donar los alimentos que todavía puedan ser aprovechados. Además, los establecimientos del sector de la restauración deberán ofrecer al cliente la posibilidad de llevarse en envase la comida o la bebida que no haya consumido. El proyecto de ley contempla, en segundo lugar, la transformación de algunos alimentos en otros productos como cremas o mermeladas. Si ya no son aptos para el consumo humano, se emplearán en este orden para la alimentación animal, subproductos en otra industria o la obtención de compost o biocombustibles. La pedagogía contra el desperdicio. Se ha destacado que la norma establece derechos y obligaciones, pero sobre todo es una ley pedagógica que trata de informar y prevenir ese desperdicio alimentario. En la línea de las campañas que su departamento desarrolla desde el año 2018, el alimento más caro es aquel que termina en la basura. Se ha remarcado igualmente que el proyecto de ley aborda otros aspectos muy significativos como el consumo de productos considerados como estéticos, los de proximidad y los de temporada, la agricultura ecológica y las obligaciones de las administraciones en materia de contratación pública. Se ha expresado el deseo del Ejecutivo de suscitar el mayor apoyo parlamentario posible en la tramitación que ahora inicia la norma. Luego está ya la estrategia de financiación del Tesoro Público prudente y flexible. El Consejo de Ministros ha analizado la estrategia de financiación que el Tesoro Público ha presentado hoy para 2024 y que contempla una reducción de 10.000 millones de euros gracias al sólido crecimiento económico y a la consolidación de las cuentas públicas. Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Economía, Comercio y Empresa
ha destacado que la estrategia está marcada por la prudencia y la flexibilidad. A su juicio, es una estrategia que posiciona de forma sólida a España y le permite mantener un acceso profundo al mercado y a una prima de riesgo estabilizada, que refleja la elevada confianza de los inversores en nuestra economía. Se ha subrayado que el excelente comportamiento económico de España en 2023 lo que ha permitido que sea uno de los principales motores de crecimiento en Europa, incluso en un contexto de elevada incertidumbre internacional. La estimación de crecimiento en torno al 2,4% supera ampliamente la de nuestros principales socios y llega incluso a triplicar la estimación del promedio de la zona euro. Se ha explicado que esta evolución positiva se ancla en dos sectores: la buena evolución del mercado de trabajo y la robustez del sector exterior. Se ha resaltado que se ha alcanzado la cifra máxima de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, con un crecimiento específico en sectores de alto nivel añadido. Se ha mejorado la calidad en el trabajo y la temporalidad se acerca a cifras europeas. Además, se han robustecido las exportaciones y la evolución de la capacidad de financiación de la economía, que es muy positiva en un contexto de decrecimiento y debilitamiento de la demanda exterior. Esto se señala una mejora estructural de la economía que nos va a permitir tener tasas de crecimiento más elevadas a medio plazo según nos pronosticamos. En este contexto, se ha reiterado que la estrategia del Tesoro es prudente y flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias de elevada incertidumbre y potencialmente cambiantes en el entorno internacional. Las necesidades de financiación. Se ha incidido en que el buen comportamiento de la economía española y el compromiso con la consolidación fiscal ha permitido al Tesoro reducir las necesidades de nueva financiación tanto en 2023 como en 2024. En 2024 se prevé que se sitúen en los 55.000 millones de euros, reduciéndose en 10.000 millones. Esta disminución responde al compromiso del Gobierno de rebajar el déficit y la ratio de deuda con respecto al Producto Interior Bruto, el PIB, que situará en el 106,3% a final de año. Desde el pico de deuda que alcanzamos al inicio de la crisis del COVID, al inicio de 2021, hemos reducido nuestra deuda en torno a 19 puntos porcentuales, generando un colchón por si fuera necesario responder a futuras crisis. Se ha mantenido que la política prudente por parte del Tesoro está permitiendo suavizar el impacto de la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo y, por lo tanto, contener el coste de la deuda. Se ha trasladado que el comportamiento prudente de la cartera del Tesoro nos permite refinanciar solo una parte pequeña de nuestra deuda cada año, en torno al 12% o al 14% del total de nuestra cartera tiene que renovarse cada año gracias a que hemos conseguido aumentar la vida media, frente a una subida de 450 puntos básicos de los tipos oficiales del Banco Central Europeo. Nuestro coste medio apenas ha subido 45 puntos básicos desde 2021, es decir, 10 veces menos. Se ha resaltado también la elevada confianza de los inversores internacionales. Los inversores extranjeros no residentes aumentaron su tendencia de deuda del Estado, sobre todo centrada en instrumentos de medio y largo plazo. Además, el interés de los inversores minoristas en la adquisición de letras del Tesoro ha aumentado, dada la alta rentabilidad y seguridad de este producto. Así, este tipo de inversor ha elevado sus tendencias en letras hasta casi 23.000 millones de euros. El titular de Economía ha concluido señalando que en 2024 se mantendrá el objetivo de diversificación de la base inversora y se seguirá apostando por la emisión de bonos verdes, reforzando así el mercado de finanzas sostenibles en España. Luego estarían las comisiones delegadas del Gobierno. Se ha aprobado el Real Decreto por el que se establecen las comisiones delegadas del Gobierno. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno ha avanzado que a las cinco comisiones se unirá una comisión interministerial de migraciones que presidirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y que englobará a los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Inclusión, Seguridad Social, Inmigraciones y Juventud e Infancia. Luego estarían las condecoraciones. Se ha concedido al jugador de baloncesto Ricky Rubio Cruz del Mérito Deportivo, que es la máxima distinción que puede recibir un deportista en nuestro país, que tiene un palmarés absolutamente brillante, así como su faceta personal y social, que preside una importante fundación que trabaja para la prevención de cáncer y de las personas con algún tipo de discapacidad en el ámbito deportivo y trabaja enfocado en distintas actividades para visibilizar la salud mental.